El proyecto Mujeres Echando Raíces en Cali, Colombia y Quito, Ecuador, está destinado a acompañar la integración de mujeres y sus familias, priorizando 3 componentes que se han definido durante el estudio de factibilidad, en concertación con las autoridades nacionales y locales de ambos países. En primer lugar, un techo seguro, tema que hoy nos convoca. El segundo componente, inserción socioeconómica. Y el tercero, la prevención de violencias con el componente de salud sexual y reproductiva y el empoderamiento de las mujeres beneficiarias. Precisamente, el primer panel nos dará el contexto y la introducción general a este seminario internacional, Un Techo Seguro para las Mujeres. Para el desarrollo de este panel nos acompañan Jacqueline Rojas, directora del programa MERA para Colombia y Ecuador a través de Expertise France. Bienvenida, Jacqueline. Le pedimos un aplauso al público para Jacqueline. Y Marie-Dominique de Suremain, experta francesa en género y hábitat sostenible, para quien también pedimos un aplauso. Bienvenidas. Les dejo entonces con la intervención de Jacqueline Rojas. Buenos días a todos y todas. Nuevamente un gran saludo y agradecimiento a todas y todos los participantes, a nuestras organizaciones e instituciones socias, que como mencionamos, la Alcaldía de Cali, un agradecimiento muy grande a la Prefectura de Pichincha, así como a las organizaciones que implementan el proyecto con nosotros, como la Fundación SIDOC, el Consorcio de Propacífico, Albaralice, Fundación Carvajal, FUPAD, WWW y desde Quito, APSI, Funder y próximamente Aquanuna. También quisiera agradecer antes de empezar a las compañeras del proyecto Mujeres Echando Raíces, a las compañeras de Cali, en Quito, en Bogotá y en París, que bueno, gracias a ellas, a todas, hicimos posible este evento, así que un fuerte aplauso para ellas. Para comenzar, entonces, creo que como saben y como ya hemos venido diciendo, el proyecto Mujeres Echando Raíces tiene un principio que es el principio de la vivienda primero para las mujeres migrantes venezolanas y las poblaciones de acogida. Y tenemos así que lo que buscamos es que ellas, las mujeres, puedan cultivar autonomía, bienestar y para así sembrar futuro. Sabemos y lo hemos mencionado, el proyecto Mujeres Echando Raíces es financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo, ejecutado por Expertise France, y lo que buscamos es transformar ese conocimiento en acción y específicamente justamente el día de hoy y como en otras actividades, tener intercambios entre diferentes países de Francia, Ecuador, Colombia y los demás países que nos acompañan el día de hoy. Es un proyecto que dura 3 años y que tiene un presupuesto de 7 millones de euros. Solo para mencionarles quiénes somos desde Expertise France. Expertise France es una agencia de cooperación pública francesa que está presente en más de 140 países y que busca y que tiene una trayectoria de más de 10 años, que busca reforzar políticas públicas sostenibles a través de un trabajo articulado y colectivo con diversos actores, ya sea del sector público, sociedad civil y del sector privado. También decir que Expertise France, como lo hemos mencionado, es un gran aliado de la diplomacia feminista francesa que busca posicionar la igualdad de mujeres y hombres dentro de la cooperación para promover los derechos de las mujeres y de las niñas. Volviendo un poco al contexto del proyecto, ¿de qué nos trajo hasta aquí? Tenemos un contexto bastante complejo en tema migratorio, en donde, como sabemos, cerca de 7 millones de personas de Venezuela han dejado su país, en donde sabemos que casi 6 millones de esas personas han decidido el rumbo que es América Latina,
casi 2.5 llegando a Colombia y 500.000 a Ecuador. Sabemos también que las mujeres son víctimas específicamente de otro tipo de violencias, violencias basadas en género, en el recorrido y en los países de acogida. Quisiera resaltar una cifra que escuché esta semana en una tribuna francesa, en donde una organización mencionaba que las mujeres migrantes cuando llegan, por ejemplo, a Francia, tienen 15 posibilidades más de ser víctimas de violación. Y esto nos muestra que tienen necesidades específicas que tenemos que afrontar, así como todos los temas del cuidado en donde las mujeres migrantes no tienen su red de apoyo y protección y la integración y todas las barreras son mucho más grandes. El objetivo, como saben, entonces para esto el proyecto MERA le apunta a poder responder a esta crisis migratoria y también tener una protección e integración de las mujeres migrantes venezolanas y población de acogida en los dos países. Teniendo así objetivos específicos que quiero decir que son objetivos que están articulados, que es un solo proyecto, que es un proyecto integral en donde el acceso a la vivienda digna es la puerta de entrada, pero también queremos articular con lo que es la generación de ingresos a través del empleo, a través del emprendimiento y la lucha contra las violencias basadas en género y los derechos sexuales y reproductivos. Sabiendo así que, como decía Muriel, este proyecto, la idea es que podamos replicarlo y tener una extensión en otros países. Este es un eje transversal, lo mencionamos nuevamente como la diplomacia feminista, como una herramienta estratégica y transformadora, con diferentes enfoques, ya sea de vivienda primero, de género, de gobernanza, de interseccionalidad, y también un sistema de monitoreo y evaluación y otro de comunicación en donde no solamente queremos visibilizar al proyecto, sino también luchar contra la xenofobia. Estos son las diferentes líneas de acción o componentes del proyecto, en donde tenemos el componente 1, que es el vivienda en alquiler, en donde tenemos diferentes dispositivos de subsidio, mejor habitabilidad y sobre todo tener un acceso a la vivienda inclusiva con enfoque de género y que incluya también diferentes pilotos que nos han permitido establecer montos, duraciones y criterios de selección. En el componente 2 de integración económica tenemos todo lo que es formación para el empleo, para el emprendimiento, generando sinergias con el sector privado y también estableciendo innovación social, como por ejemplo con certificaciones digitales de competencias. En el componente 3 de autonomía física establecemos toda la lucha contra las violencias basadas en género y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos a través de un acompañamiento de intervención social, pero también, y muy importante señalar, el trabajo que hacemos y que estamos realizando de dotación que vamos a hacer a la Casa Matria de Oriente y en el caso de Pichincha a los centros de salud sexual y reproductiva y a las ferias de salud sexual y reproductiva, y el componente 4, todo relacionado a la posible expansión del proyecto. Tenemos un ecosistema y una institucionalidad muy grande y compleja. Como saben, son diferentes componentes, lo que hace complejo que nos articulemos, pero es un desafío muy importante. Tenemos un cooperante que es desde la República Francesa, financiadora la AFD, operador Expertise France, aliados institucionales que ya hemos mencionado, implementadores y socios que son fundamentales para este proyecto, que es uno solo y que estamos implementando de manera articulada. Aquí podemos ver todos los socios implementadores que tenemos en Quito, por ejemplo, la Fundación APSI para el componente 1, Funder para el componente 2, Aquanuna para el componente 3 y también estamos haciendo una implementación directa con la Prefectura de Pichincha y Pichincha Humana en diferentes, sobre todo el componente 2 y 3. En Cali tenemos a la Fundación SIDOC para todo lo que es acceso a la vivienda, en el componente 2 al Consorcio Propacífico, Fundación Albaralice y Fundación Carvajal, y en el componente 3 al Consorcio de FUPAD y WWB. Tenemos entonces ya innovaciones, buenas prácticas y comunicación. Tenemos, por ejemplo,
un proyecto piloto de vivienda primero ambicioso en materia de coordinación y una conceptualización de lo que es y que vamos a hablar más adelante y que María Dominique va a profundizar, una comunicación integral y también un dispositivo de capitalización e innovación en otros temas digitales. Tenemos unos resultados esperados que los pusimos con esta narrativa común, que es tener raíces en un hogar digno, que arraiga, cultivo de oportunidades que impulsan empleo y emprendimiento, empoderamiento y cosecha de una vida libre de violencias, gestión, gobernanza y escalamiento y un impacto en los ODS. Tenemos aquí varios resultados que están planteados en el proyecto, que son todo un desafío. En lo que es acceso a la vivienda digna, esperamos tener 1000 mujeres beneficiarias en mecanismos de vivienda, poder llegar a estos 75% que encuentran un alojamiento digno, en oferta privada con un socio, con un banco de arrendadores de 400, tener 100 contratos de arriendo con beneficiarias y así tener también 80 viviendas con mejoras. En autonomía económica también nos establecimos unas metas en tener 650 mujeres formadas, 326 certificaciones digitales, 15 empleadores sensibilizados, una inserción de proyectos con 364 alocaciones, 323 mejoras y también en todo lo que es emprendimiento y calidad formativa. Tenemos aquí también en la parte del componente 3, buscamos que 2000 mujeres participen con esfuerzos colectivos y 6 organizaciones también de base y población migrante puedan ser beneficiarias, 100 promotoras y educadores formadas, un cambio social donde no solamente queremos llegar a las mujeres beneficiarias, sino también a la comunidad con 4000 personas que lleguemos a sensibilizar y la idea es que, como mencionamos, es un proyecto articulado y esperamos que 1000 mujeres puedan por lo menos estar en 2 de los componentes del proyecto MERA. Ya me está diciendo que me estoy pasando el tiempo, entonces aquí ya tenemos unos resultados intermedios que tenemos todo, no los voy a describir, pero que muestran todo el esfuerzo que estamos realizando con las diferentes organizaciones, con las instituciones y que todavía nos queda la mitad por recorrer, pero que esperamos poder alcanzarlos con todos los desafíos que esto impone. Tenemos así, para finalizar, Expertise France y de la mano de implementadores socios, aliados MERA, siembra autonomía hoy para cosechar mañana hogares seguros, cohesión social, ingresos dignos y derechos efectivos para todas las mujeres en comunidades libres de violencia y más igualitarias. Entonces ahí esperamos que MERA sea un ejemplo de cooperación y que así transnacional y que transforme el empoderamiento y la sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias a Jacqueline Rojas. Invitamos a Marie Dominique de Suremaí a que nos comparta su importante presentación como parte de esta introducción. Buenos días a todas, todos y todes, como nos han recordado. Voy a tratar de darles algunos insumos para repensar ese enfoque Housing First y introducirle la perspectiva de género y adaptarlo al proyecto MERA para la integración de población venezolana en Cali y Quito y sus comunidades de acogida. Housing First en sus inicios es una expresión en inglés, la vivienda primero, porque ha sido pensado, promovido en Estados Unidos, pero sin perspectiva de género en sus inicios. Entonces vamos a tratar de adaptarlo al contexto de las ciudades latinoamericanas, donde la vivienda accesible para la población de movilidad humana no va a ser la vivienda pública social en arriendo, sino la vivienda privada en arriendo informal. Y vamos a tratar de adaptar el concepto al proyecto MERA, estructurándolo con datos y análisis de género. ¿Cuál es el principio de Housing First? Es una apuesta diciendo que el acceso directo a una vivienda estable es un acelerador de la integración socioeconómica para la población los habitantes de la calle,
que estadísticamente son hombres principalmente. Y vamos a mirar en el contexto nuestro. Es una crítica a lo que se ha llamado la estrategia escalera, diciendo que se accede a la vivienda al final de un proceso que tiene muchas etapas y donde las personas tienen que demostrar que dejaron la droga, que se cuidaron así, que se cuidaron así, y van pasando de diferentes tipos de albergues o refugios y poco a poco van a llegar algún día a una vivienda estable. Hay un ejemplo en Bélgica que ha demostrado y retomado, hay varios ejemplos en varios países, estudiando dos grupos, mayoritariamente de hombres en situación de calle, con problemáticas de drogadicción, de no trabajo, psiquiátricos, y comparando dos grupos al cabo de 2 años de seguimiento y acompañamiento, el grupo escalera, que tenía todas esas etapas previas, seguían todavía sin papeles, sin cédula, y 23% todavía sin trabajo. En cambio, el grupo al cual se le dio primero una vivienda estable, tenía a los 2 años los derechos sociales básicos restablecidos, un trabajo estable y sobre todo mejores niveles de autoestima, de autonomía, de salud mental, lo cual se ha calculado también como un ahorro en 50% de los gastos de hospitalización que caracteriza mucho esa población. Entonces, miremos en Colombia y Ecuador quiénes son las y los habitantes de la calle. Los datos en Colombia, lo más reciente, el estudio del 21 del DANE, la Institución de Estadísticas Oficial, nos habla de 34.000 mujeres y hombres en la calle, con un 12% de mujeres. 8% con orientación sexual no hegemónica, 7% pertenecientes a diferentes etnias por autoidentificación, 4%, ahí encontramos un dato de personas migrantes, 4% nacidos en otro país. ¿Y cuál es la situación de ellos? Pues la mayoría duerme efectivamente en la calle, pero se nota que un 23% vive de formas diversas, tiempos en refugios, paga diario, inquilinatos, y ahí encontramos parte de la situación que nos interesa acá. Datos de Quito, 2022, del Patronato, la institución que atiende a la población de calle, registraron 800 habitantes de calle y con 12% de mujeres, entonces estamos siempre con esa proporción baja de mujeres. 1%, ya los datos empiezan a precisarse, de población LGBTI, 10% migrantes, es una cifra un poquito distinta, pero haciendo otro estudio, un diagnóstico situacional hecho por el Distrito Capital en el 25, ya 4.000 personas, habitantes con 30% de mujeres, entonces vemos que en 2-3 años las cifras aumentan mucho, 20% extranjeros, extranjeras. Entonces vamos viendo que a medida que se cambia el foco, las herramientas de estudio, en realidad las cifras van subiendo. En parte porque el fenómeno también se aumenta, pero en parte también porque nos ponemos gafas y empezamos a buscar de manera distinta. Un estudio más preciso se ha hecho sobre las mujeres en situación de calle en Francia, una investigación del Senado, recogiendo información de una fundación muy importante en Francia que se llama la Fundación para la Vivienda para las Personas Desprotegidas. Ya nos dan cifras mucho más altas, 330.000 personas sin domicilio fijo, más otros 600.000 que viven en situaciones precarias, donde amigos, un día aquí, un día allá, de las cuales 33.000 personas, de las cuales en general 40% de mujeres, o sea, una tasa que va dando casi la mitad, y concretamente más de 3.000 mujeres sin techo durmiendo en la calle, de las cuales una gran mayoría son mujeres migrantes y muchas veces en situación de irregularidad de papeles. Entonces, ese estudio, que ha sido un poco shock, ha notado que para las instituciones ser madre ya no protege de la calle.
20 años atrás o 10 años atrás no se dejaban mujeres y niños con los sistemas que se van a presentar que hay en Francia durmiendo en la calle. Alguna solución se encontraba, más que todo para proteger a los niños y las madres como portaniños, de alguna manera, no con un enfoque de protección de las mujeres. Pero que las rutas de atención ya no están diseñadas, que han sido pensadas de atención de la calle, que han sido pensadas en particular para la población de calle, que son principalmente hombres, ya no están adecuados con esos aumentos de situación de madres en la calle. Entonces, la perspectiva de género, ¿qué es? Es hacer visible lo invisible. Sabemos que en realidad no hay muchas mujeres en la calle porque las mujeres se esconden, las mujeres que están en situación de desamparo total, saben que no pueden dormir en la calle, porque la calle es un peligro de violación, para decirlo muy directamente, agresiones sexuales de todo tipo, y en los refugios, por ejemplo, que atienden a mujeres en situación de calle o de semicalle, ¿cierto? 99% de las mujeres han sufrido agresiones sexuales en la calle, y en particular violaciones. Entonces, integrar la perspectiva de género en ese enfoque Housing First. Y para ponernos las gafas tenemos que producir datos nuevos, ver lo invisible, tenemos que analizar las discriminaciones, algunas son indirectas. Daré un ejemplo de mi país, que es un mal ejemplo. Recientemente se han cambiado los requisitos para renovar papeles de la población extranjera. Y al elevar fuertemente el nivel de conocimiento del francés y de la historia de Francia y de la cultura francesa, obviamente se produce una discriminación indirecta hacia las mujeres y en particular hacia las mujeres africanas, que muchas de ellas no han tenido una educación, hay una tasa de analfabetismo alto y de conocimiento, han sido mujeres muchas veces más encerradas en sus casas, entonces de pronto un requisito que es neutral, aparentemente en realidad es una forma de discriminación y va a agravar la situación de las mujeres migrantes. Y tenemos que tener en cuenta también las fortalezas. Hablamos ahorita de todas las vulnerabilidades o las dificultades, pero vamos a ver que en esos cambios las mujeres también desarrollan nuevas competencias. Las mujeres venezolanas en Colombia y Ecuador, en las encuestas que han hecho la plataforma, el conjunto de actores que trabajan en esos temas, en esa plataforma que se llama R4V, de coordinación para la migración venezolana en América Latina, la vivienda aparece como la segunda prioridad en una tasa altísima después de la comida, que es también lo básico. La vivienda como el techo, como el hogar, pero también como el gasto más alto, ¿cierto?, que pesa sobre la economía de las familias. Concretamente, cuando está uno sometido a un paga diario, si no se paga es un retorno, una expulsión y un retorno a la calle, con lo que significa la calle para las mujeres de agresiones sexuales, pero también perder lo poquito acumulado que se lo roban y con riesgo hasta de muerte para mujeres e hijas. Hay una encuesta muy reciente, una investigación, porque el tema de la vivienda está subiendo también de importancia en esa plataforma, es que las encuestadas, en una encuesta que se ha hecho, un 76% de las mujeres que contestaron eran propietarias en Venezuela antes de su partida y saben que están en riesgo, o sea, esa vivienda en una alta probabilidad de ser totalmente perdida. Entonces no eran amores más pobres y más desamparadas de su país, ¿cierto?, que han llegado, sino que eran mujeres que sí tenían un capital y ahora viven en arriendo y con problemáticas de hacinamiento, sin contratos, sextorsión, riesgo de prostitución, todo lo que hemos dicho. Entonces, para trabajar esos temas, yo creo que tenemos que rescatar la memoria histórica de las comunidades de acogida. Estamos diciendo, la migración no es solamente focalizar todo hacia las migrantes, sino buscar esa integración con las comunidades de acogida. Recojo algunos de los análisis de género, los conocimientos de movimientos urbanos feministas latinoamericanas de la Red Latinoamericana Mujer y Hábitat, y tendremos una representante de esa red aquí mismo de Bolivia,
y que han producido conocimientos desde los años 90. Se ha mostrado, por ejemplo, que la migración femenina ha empezado antes que la migración masculina, pero eran migraciones del campo a la ciudad. Bogotá en 1938 tenía una tasa de feminidad de su población 122 mujeres por 100 hombres, o sea, ya había un flujo migratorio invisible de campo a la ciudad, de mujeres que iban a la ciudad por algo, buscando mejores condiciones de vida. Hoy en día, la tasa en Cali y Quito, encontré las cifras de 115 mujeres por 100 hombres, o sea, la ciudad es un poco más femenina en términos de cantidades, ¿cierto? Cualitativamente vamos a ver cómo, o sea que la discriminación de género no es hacia una minoría, hay que ver que es hacia una mayoría. Las mujeres han construido más de la mitad de las ciudades latinoamericanas, han sido, digamos, actrices centrales de esos movimientos de migración internas e internacionales en una segunda etapa. Han sido actrices muy centrales en los movimientos de pobladores, al punto que se ha hablado de la triple jornada de trabajo. El trabajo remunerado, el trabajo de cuidados, que sabemos que representa un porcentaje alto, 20% o más del Producto Interno Bruto, y todo el trabajo comunitario. Esos barrios, muchos de ellos no se han construido directamente por instituciones, sino fueron construidos por las mujeres. Y vamos a ver que el mal funcionamiento de los servicios públicos en toda esa transición se puede considerar como un impuesto en sobretrabajo pagado por las mujeres. ¿Qué prioridades han manifestado en esa memoria histórica recogiendo lo que han dicho las mujeres a lo largo del tiempo? No hay, la prioridad, digamos, es el tema del agua y el saneamiento. Siempre ha sido una alta prioridad para las mujeres. No hay barrios sin agua. Sí, oficialmente en los mapas de la ciudad hay zonas donde no hay servicios públicos, por donde es como si no existiera nada. No, son barrios donde las mujeres cargan el agua. Entonces tenemos la visión de género, es no decir no hay nada, sí, hay mujeres trabajando en la invisibilidad. Su cuarta jornada, podríamos decir. Hay estadísticas que muestran que donde hay un 90% de cobertura de agua en Bogotá en esos años, en realidad había cortes en más de 30-40% de las familias, las mujeres se levantan de noche para recoger agua, o sea, están a cargo del servicio público del agua en su propia casa. Lo segundo, después, son las infraestructuras que llamaríamos hoy de cuidado y de seguridad. Han sido actrices, ha habido política pública, ¿cierto?, para crear una serie de servicios, pero primero lo han construido las mujeres en los barrios, comedores populares, centros de salud, jardines infantiles, proyectos ecológicos, centros de atención a violencia de género, ahora Manzana del Cuidado en Bogotá, ya como un programa oficial, ¿cierto?, pero basado en lo que las mujeres han producido. Transporte seguro, servicio de proximidad, bueno, una multiplicidad de servicios de cuidado. Eso, ¿cómo lo analizamos en términos de género? O sea, ¿por qué las mujeres han hecho este tipo de tránsito? En realidad es por tener menor acceso a los ingresos, han empujado a sus familias a acceder a algo que era más accesible, que eran los lotes, a veces comprados, a veces invadidos, aceptando entre comillas, o sea, poniéndose en el hombro, ¿cierto?, la tarea de construir todo a partir de casi nada. Entonces, esa estrategia de autoproducción, desarrollo progresivo, es a la vez una forma de pobreza, pero es también una forma también de producción social del hábitat y de resaltar el papel de las mujeres en ellas. Eso ha llegado en las encuestas que hacíamos en esa época, que 75% de las mujeres eran titulares de la propiedad de la vivienda. Unas vivían en arriendo, pero otras habían accedido a esos lotes y los lotes estaban en cabeza de ellas, formal o informalmente. ¿Qué ha pasado con la legalización de los barrios? Esa tasa baja. ¿Por qué? Porque no hay un nexo directo, una coherencia entre el derecho urbanístico, todo lo que regula la ciudad formal, y el derecho de familia, que sigue súper patriarcal. Y muchas mujeres tenían una informalidad de uniones,
No habían hecho separaciones, por ejemplo, venía el esposo a reclamar una vez, ella llegaba, ¿cierto?, y había construido con sus manos su propia casa, llegaba a reclamar porque no habían hecho una separación. Entonces, en el progreso de un derecho para la comunidad, las mujeres pueden perder. Eso es una cosa que tenemos que tener en la cabeza. Si no se da un acompañamiento a esa parte de derecho de familia. Hay un ejemplo exitoso que muestra lo contrario. En un proyecto de autoconstrucción de la BP Simón Bolívar se ha dado asesoría jurídica, se han hecho las separaciones, se ha valorado las tareas de cuidado en las jornadas de autoconstrucción como aporte económico, se ha puesto guardería, se ha mirado en la parte financiera la diversidad de arreglos familiares. 3 mujeres y la mamá, ¿cierto?, 3 hermanas y la mamá podían formar un grupo y se les ayudaba a acceder al crédito. Ha producido más igualdad y las mujeres han accedido más rápidamente, siendo más pobres, han accedido más rápidamente a la titularidad de la vivienda en ese proyecto. Entonces es importante reflexionar sobre qué sabemos de la jefatura de hogar en las comunidades de acogida hoy. En el Ecuador, yo miré las cifras, quedé aterrada, ¿cierto? Ya 40% de mujeres jefas de hogar en las ciudades, en un contexto donde hay 40% de viviendas en arriendo y más o menos 60% en propiedad. En Colombia, la cifra es más alta de mujeres jefas de hogar, sabiendo que el contexto es al revés. Hay en promedio en el país 40% en propiedad y 60% en arriendo y varios. Mire los datos de Cali, del CISBEN, o sea, las familias regularizadas en la comuna donde se va a trabajar, encuentro 6% de mujeres jefas de hogar. Hay un problema de definición, hay un desfase. No tengo la respuesta de por qué se da una cifra tan baja, cómo son los arreglos familiares en esas familias. Entonces, si miramos, por ejemplo, la diversidad de familias que tenemos en Colombia, vemos de que tener un 50% de jefas de hogar no es un gran logro de la igualdad, es un problema grande porque los hogares encabezados por mujeres son en un 80% monoparentales. En cambio, los hogares biparentales tienen una jefatura masculina tradicional en un 81%. Pero la familia nuclear biparental, encabezada por un hombre, ya no representa sino 34% de los hogares. O sea, es una forma casi secundaria o marginal de vivienda, de hogar, perdón. Eso es para decir que tenemos que repensar y conocer muy bien cómo viven las personas y qué tipo de arreglos, porque la familia tradicional ya no existe. Unos estudios se han hecho, ¿pagan las mujeres? Esa pregunta que tenemos en el proyecto, hay que dar subsidios, las mujeres son buenas pagas, no son buenas pagas, no pueden pagar los arriendos. El pago, los estudios que se han hecho sobre eso, con mujeres víctimas de violencia, muestra que el pago puntual no es solamente un problema de nivel de ingreso, es un problema de género, de relaciones de poder en la familia y a veces de prejuicios de género de las instituciones. La mora en arriendos sociales de la vivienda pública social está más relacionada con casos de violencia intrafamiliar que tiene un componente económico fuerte, que cuando hay un hogar con una dominación fuerte y una violencia del hombre sobre la mujer, hay un control del gasto y contradicciones sobre las prioridades de gasto de la familia. O sea, no se va a priorizar el pago de la vivienda como debería ser. En cambio, las mujeres que han salido de los hogares y refugios, que han tenido un acompañamiento, que han tenido asesoría jurídica, que se han empoderado, que se han independizado, que han resuelto una serie de problemas, en las estadísticas no tienen morosidad en la vivienda cuando ya acceden a una vivienda social en arriendo. Entonces, la violencia de género no es solamente en la familia, es en el espacio público también, pero no tenemos que oponerlo. A veces
unas personas que trabajan en un sector o en el otro dicen, no, es que el más grave es la vivienda, la violencia intrafamiliar, o más grave es la violencia en el espacio público. No, es lo mismo, es exactamente lo mismo, la raíz es lo mismo. ¿Qué dice potencialmente, simbólicamente, el acosador callejero? Dice a las mujeres que no deben estar ahí. Su lugar no es la calle es de los hombres. ¿Qué dice el violento en casa? Que controla el cuerpo y hasta el trabajo doméstico. Hay mujeres que dan testimonio de que el esposo no las deja, no son las amas de casa, la dueña de casa, en el mismo oficio tradicional de ella, él interfiere y no le deja desarrollar sus tareas y sobre todo se opone a su libertad de circulación. O sea que entre más libre la persona, más libre de salir de la casa. No es más libre la mujer que se dedica 100% a su casa, sino la que puede salir y moverse y tener derecho a la ciudad. El derecho a una ciudad segura, a un techo seguro, es el derecho a un lugar adecuado donde vivir, sin violencia de género, con servicios funcionales, sin recarga de trabajo gratuito, pero también a desplazarse libremente, sin xenofobia, homofobia, a donde se quiera y se necesite. Termino con algunas herramientas de la investigación-acción y de la herencia, digamos, del feminismo, del urbanismo feminista, para un techo seguro con una perspectiva transformadora. Creo que es importante diferenciar necesidades prácticas de género y necesidades estratégicas de género. Por ejemplo, dar un subsidio de arriendo focalizado hacia las madres de hogar monoparentales responde a una necesidad práctica de género, pero no cambia la estructura de poder entre hombres y mujeres. En cambio, formaliza los contratos sin exigencias legales excesivas, excluyentes, para prevenir los desalojos y fomentar la corresponsabilidad de los padres presentes o de los hombres del entorno de las mujeres, porque padre separado no significa padre irresponsable, no debería significar padre irresponsable. Eso permite ampliar derechos, generar normas inclusivas y solidaridad e igualdad. Entonces responde a necesidades estratégicas de género. Recuperar las herramientas es compartir diagnósticos y vivencias de personas, hombres, mujeres y en su diversidad, en movilidad humana y en memoria histórica de las comunidades de acogida. Las historias de vida, los presupuestos tiempo, la cartografía social. Yo creo que Fundación CIDOC nos habló de cartografía social ayer. Muestran las prácticas concretas de uso o de evitamiento en el espacio público y de género. La definición de la habitabilidad, qué queremos mejorar, cuál es nuestra prioridad. Acciones restaurativas de espacios comunitarios, vamos a conocer unas en el evento mañana. En conclusión, el enfoque Housing First con perspectiva de género adaptado al contexto del proyecto y al contexto latinoamericano no es un conjunto de indicadores fríos. Hagamos eso, ese es el resultado, así clasificamos la gente un poquito aquí, un poquito allá. No, es un proceso adaptativo de mejoramiento del hábitat con investigación permanente, o sea, nos tenemos que hacer preguntas todo el tiempo, con participación de las actrices, de pronto beneficiarias, podríamos decir actrices, empoderadas y con los actores locales. Es una contribución de instituciones aliadas diversas que fueron presentadas con metas comunes, respaldadas por políticas públicas. Si no hay una política pública del hábitat, la sobrecarga va a ser evidente, apuntando a unas ciudades más incluyentes, resilientes, más seguras, diversas, integradoras, tejiendo redes territoriales de mujeres empoderadas al lado de hombres cuidadores, con ingresos mejorados, una vida libre de violencia, de discriminaciones, de xenofobia, homofobia y bajo techos accesibles y seguros. Muchas gracias.